En medio de la incertidumbre geopolítica que rodea a Ucrania, Rusia puede doblegar a Francia sin disparar un solo tiro. Este es el mundo que podría enfrentar París si Rusia logra una victoria y se queda con los vastos campos de Ucrania. Ante este panorama, ¿cómo Rusia puede doblegar a Francia sin necesidad de enviar un solo soldado a su territorio? ¿Qué papel juega el trigo, un alimento básico para millones de franceses, como un arma económica y geopolítica para Putin? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Ante la posibilidad de una capitulación del régimen de Kiev, una advertencia contundente ha emergido del corazón de la diplomacia francesa, pues la posibilidad de caer en una debacle económica es muy real si Rusia logra un triunfo definitivo en Ucrania. Stéphane Séjourné, el ministro de Asuntos Exteriores, pintó un cuadro sombrío y lleno de matices durante una reveladora entrevista, alertando sobre las consecuencias devastadoras que podrían acechar a Francia en caso de una derrota ucraniana a manos de Rusia. Una de las advertencias del ministro francés señalaba que una victoria de Rusia en Ucrania supondría un coste exorbitante para la defensa europea, que tendría que aumentar su presupuesto militar para hacer frente a la amenaza rusa. La advertencia más sobresaliente se centra en un recurso tan vital como estratégico: el trigo. Advirtió que la situación sería catastrófica desde el punto de vista económico, especialmente en el sector agrícola. Y es que, de acuerdo con el canciller francés, Rusia tomaría el control de más del 30% de la producción mundial de trigo, un cereal que es fundamental para la alimentación de millones de personas en el mundo. ¿Cuáles son las implicaciones en este escenario para los europeos? Con un control sin precedentes sobre los mercados agrícolas, los europeos, especialmente los franceses, temen que Putin transforme al trigo en una ficha clave que podría ser utilizada como un arma económica contra Europa. Francia es uno de los principales productores y exportadores de trigo de Europa, y depende en gran medida de este cultivo para su economía. Por ello, la alarma resuena más allá de los campos de trigo. El ministro no escatima palabras al describir el impacto económico que se cierne sobre la Unión Europea y en particular sobre Francia. Grandes pérdidas financieras, un aumento drástico en los presupuestos de defensa y una revisión de la estabilidad económica colectiva, según Séjourné. Estas son las facturas que podrían llegar si la victoria rusa se materializa. Ante este panorama es comprensible el temor que causa a los franceses la idea de que Rusia salga victoriosa en Ucrania. Esto empuja a Francia a un dilema, cuya respuesta debe manejarse con sumo cuidado. ¿Cómo equilibrar la balanza entre la seguridad y la diplomacia? Las respuestas son esquivas, pero la necesidad de una estrategia clara es innegable. ¿Cómo enfrentar esta amenaza sin caer en el juego de la guerra directa? Séjourné subraya la importancia de estar en el lado correcto de la historia, instando a Francia a derrotar a Rusia sin emprender una guerra frontal. Por un lado, Francia tiene mucho que perder si Rusia gana en Ucrania, tanto en términos de seguridad como de economía. Por otro lado, Francia no quiere provocar una guerra con Rusia que podría tener consecuencias imprevisibles y catastróficas para Europa y el mundo. Por lo tanto, la estrategia que Francia busca va encaminada a una solución diplomática que garantice la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y que evite una escalada de violencia en la región. Sin embargo, esta solución no es fácil de alcanzar, ya que depende de la voluntad y la cooperación de todas las partes involucradas, y de la presión y el apoyo de la comunidad internacional. Así, Francia se enfrenta a un dilema complejo y delicado que requiere de una gran habilidad política y diplomática y de una visión a largo plazo. Aunque el ministro asegura que Francia no tiene presencia militar directa en Ucrania, las sombras de la noche ucraniana albergan incógnitas, equipos y armas como respuesta. La situación es fluida y el apoyo francés se manifiesta de manera sutil pero significativa. Y mientras las tensiones y la incertidumbre se intensifican, las palabras del presidente Macron resuenan en la atmósfera. Fuerzas europeas en Ucrania. No hay consenso, pero no hay que descartar nada, declara el presidente.
Una declaración que plantea interrogantes sobre el futuro, creando una nube de expectación sobre la posible intervención europea que, buscando salvaguardar sus intereses económicos, son capaces de hundir a todo el planeta en un caos total. En este escenario, en constante evolución, Francia se encuentra al filo de un desafío que va más allá de las fronteras. El destino de una nación pende en la balanza, tejiendo una narrativa llena de intrigas geopolíticas, riesgos económicos y la urgencia de tomar decisiones que podrían moldear el curso de la historia europea. Una pérdida de competitividad y de acceso a los mercados de trigo por parte de Francia tendría un impacto negativo en su balanza comercial, en su ingreso nacional y en su nivel de empleo. Esta se convierte en su justificación si decide entrar de manera directa contra Rusia. A pesar de las tensiones y declaraciones recientes, el ministro asegura que hasta el momento Francia no tiene presencia militar directa en la zona del conflicto en Ucrania. Sin embargo, reconoce el suministro de apoyo en forma de equipos y armas, destacando la necesidad de abordar la crisis de manera diplomática y cuidadosa. En medio de la oscuridad, la presencia militar se mantiene sutil, pero la incógnita del posible despliegue europeo en Ucrania añade una capa de suspenso. Por el momento, todavía se busca una salida negociada, pero no se descarta nada. En resumen, la situación en Ucrania se presenta como un desafío multifacético para Francia, con implicaciones económicas, estratégicas y políticas de gran envergadura. La amenaza de una victoria rusa plantea interrogantes sobre la estabilidad regional y la capacidad de la Unión Europea, con Francia en el epicentro de las preocupaciones. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.